Vamos a proceder a actualizar el videotutorial que explica cómo se editan los parámetros de configuración del cuaderno de Seneca, mejorando algunas lagunas que tenía el videotutorial anterior y al mismo tiempo explicando una mejora que ha aparecido en el cuaderno de Seneca en septiembre de 2020. Vamos a recordar que he accedido en este caso a la nueva versión de Seneca, a la versión 2, con el perfil profesor, que es el que usa el cuaderno de Seneca. El cuaderno se encuentra alojado en la ruta alumnado, seguimiento académico, cuaderno de clase, y dividido en tres apartados. Los dos primeros, parámetros y actividades evaluables para configurarlo, y el tercero, cuaderno para usarlo para calificar. Bueno, el videotutorial presente va a tratar sobre la configuración de los parámetros. Una vez que pinchamos en parámetros, en pantalla, voy a ponerla en grande, tenemos tres pestañas: categoría evaluable, modelo de calificación y actitud. Bien, en primer lugar, categoría evaluable. Hay que explicar que el cuaderno de Seneca califica una herramienta y a esta herramienta la llama actividades evaluables. Una actividad evaluable es aquella herramienta, aquel instrumento que nosotros utilizamos para calificar. Por ejemplo, un examen, un trabajo, una lista de control, etc. Todo ello son actividades evaluables. ¿Qué son las categorías? Las categorías son las carpetas, los cajones donde se clasifican las actividades evaluables. Es decir, son clasificadores de las actividades evaluables para que su gestión, su muestra en pantalla sea más ágil y sea más manejable. Bien, a partir de ahí, nosotros podemos agrupar en la misma categoría las actividades evaluables siguiendo varios criterios. Primer criterio: voy a agrupar las actividades que tienen similitud entre ellas. Voy a agrupar en la misma categoría una prueba escrita que hice para el tema 1, una prueba escrita que hice para el tema 2, etcétera, etcétera. Por tanto, mi categoría se llamará prueba escrita. Primera opción: mis categorías serán tipos de instrumentos de evaluación: exámenes, trabajos, listas de control, etcétera, etcétera. Y dentro de cada una de esas categorías, la categoría exámenes, estará la actividad 1, que sería examen 1, la actividad 2, que sería examen 2, etcétera, etcétera. Primera opción. Segunda opción: voy a agrupar las actividades en las unidades didácticas que las aplico. Por tanto, voy a editar una categoría 1 que se llame UDI 1, y en ella estarán todas las actividades evaluables que yo aplique en esa unidad didáctica. La categoría 2 sería la UDI 2, etcétera, etcétera. Segunda opción: categorías como unidades didácticas. Tercera opción: voy a agrupar las actividades evaluables por los bloques de contenido sobre los que tratan, ¿vale? Por tanto, mi primera categoría será bloque de contenido 1, y ahí estarán todos los instrumentos de evaluación, todas las actividades evaluables que yo utilizo para el bloque de contenido 1. Mi segunda categoría será bloque 2, etcétera, etcétera. Bien, tres opciones: categorías como tipos de instrumentos, exámenes, trabajos; categorías como unidades didácticas, UDI 1, UDI 2; categorías como bloques de contenido, bloque 1, bloque 2. Bien, dos salvedades. La primera: no conviene mezclar estas tres opciones. U opto por una, u opto por otra. Segunda salvedad: una actividad evaluable pertenecerá a una categoría o a otra. Estará en un cajón, en un clasificador o en otro, pero no en dos al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Por qué explico esto? Vamos a un ejemplo bastante típico. Si yo tengo una actividad evaluable llamada examen 1, y en ese examen versa sobre contenido de la UDI 1 y versa sobre contenido de la UDI 2, esa actividad evaluable llamada examen 1 no va a poder asociarse a ambas categorías. O se asociará a la categoría 1 o se asociará a la categoría 2, ¿vale? A la categoría 1 UDI 1 o a la categoría 2 UDI 2. Habría un pequeño resquicio que no voy a explicar aquí para poder hacerlo, pero en este caso lo más conveniente pues sería agrupar las actividades por otro criterio. Por ejemplo, tipo de instrumentos, exámenes, trabajos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, tengo en pantalla
Ahora mismo las categorías se me muestran las vigentes. Puedo pinchar para mostrar las vigentes, las no vigentes o todas. Bien, ¿para qué sirve la vigencia? Es decir, si yo una categoría no la voy a usar este año, pincho sobre ella y le doy a borrar y me la manda a no vigente. De manera que en pantalla ya no se va a mostrar a no ser que pinche arriba en no vigente. Un ejemplo. Vemos en pantalla que mis categorías son unidades didácticas. Y en este caso unidades didácticas de segundo. Y si voy más abajo, unidades didácticas de tercero. Bien. Vamos a suponer que el presente curso escolar no imparto ni segundo ni imparto tercero, sino que imparto cuarto. De eso, educación física en cuarto. Pues evidentemente necesitaré unas categorías distintas que serán la UDI de cuarto. Si yo no quiero que se me muestren en pantalla categorías que no voy a usar, que son la UDI de segundo y la UDI de tercero, pues las pondré como no vigentes. Bueno, las borraré, me las pondrá como no vigentes y el curso próximo, vamos a suponer que vuelvo a impartir segundo y tercero y dejo de impartir cuarto. Pues en este caso cogeré esas categorías de segundo y tercero, las que estaban no vigentes, las pondré como vigentes y las de cuarto las mandaré a no vigentes. ¿Vale? Bien, para editar una nueva categoría pinchamos en el botón más. Pincho botón más, le doy una descripción, exámenes, le pongo una abreviatura, exam, por ejemplo, me permite 5 o 6 caracteres, no recuerdo. Y aquí es donde viene la mejora desde septiembre de 2020. Puedo decidir que la categoría sea diaria, de actividades diarias o de no diaria. Hasta este mes, hasta digamos septiembre, para después enlazar las actividades evaluables a los criterios de evaluación del módulo, sí o sí teníamos que definir la categoría como categoría de actividades diarias. Bueno, esto ha mejorado. Ya independientemente de que la categoría se marque como de actividades diarias como no diarias, no hay problema para después enlazar las actividades evaluables a los criterios de evaluación del módulo currículo por competencia. Luego podemos definir que se aplique todos los días y marcamos sí, o que no sea de actividades diarias y se aplique determinados días. ¿Vale? Un ejemplo, si tengo una categoría de salida a la pizarra que es susceptible de evaluarse todos los días, pues la pondré como diaria. Si tengo una categoría de exámenes que se aplicará en determinados días, la pondré como no diaria. En el caso de que la ponga como no diaria, cuando yo planifique actividades de esa categoría, examen 1, y les ponga directamente en una fecha de planificación, van a estar disponibles para calificar en esa fecha. Es decir, si yo planifico examen 1 y la pongo el 18 de septiembre, el 18 de septiembre podré calificarla. El resto de días va a aparecer en mi cuaderno, pero de forma sombreada sin poder editarse. O sea, el 19 de septiembre va a aparecer ese examen 1, pero como es una actividad diaria y solamente estaba planificada para el 18 o el 19, aunque aparece sombreada y aparece para no editarse. ¿Vale? Eso quizás sería mejorable, sería una mejora para futuras ediciones del cuaderno. ¿Vale? Para que esos días que esa actividad no está, que es diaria y no está vigente, pues no apareciera en el cuaderno. Bueno, ahora mismo es así. El orden de presentación es el orden en el cual se van a mostrarme en la pantalla en el cuaderno. No tiene mayor importancia. Si ya la pusiera esta categoría con el orden 1, las actividades de esta categoría, llamadas exámenes, pues me aparecerían las primeras. Si la pusiera en orden 2, me aparecerían las segundas. Simplemente un orden de presentación en pantalla. Bueno, y de la vigencia ya hemos hablado. ¿Vale? No voy a editar ninguna y voy para atrás. Con respecto a la segunda pestaña, modelo de calificación, es una pestaña que no se debe usar en aquellas enseñanzas que califican por criterios, que evalúan por criterios. Infantil, primaria, ESO, bachillerato. ¿Por qué? Porque en los modelos de calificación lo que se va a hacer es, a la hora de configurarlos, porcentuar categorías. Yo pincho, lo configuro y porcentúo mis categorías o bien de forma aritmética o bien de forma ponderada. Pincho ponderada, aquí en la margen derecha, pincho y le voy dando un peso a cada categoría. Bueno, en nuestro caso los referentes de evaluación son los criterios. En infantil y primaria, si lo han definido los referentes, los indicadores, pero en ningún caso los referentes de evaluación son las categorías y por tanto no son ponderables. No son ponderables
los tipos de instrumentos de evaluación, si mis categorías son tipos de instrumentos, las UDI si son mis categorías son las UDI, y los bloques de contenido si mis categorías son los bloques. ¿Por qué existe entonces esta pestaña, voy para atrás, de modelo de calificación? Bien, porque el cuaderno que tenemos aquí en pantalla es el mismo para todas las enseñanzas que utilizan y todos los centros que utilizan Seneca. Y por tanto hay enseñanzas, por ejemplo, enseñanzas de régimen especial que no tienen currículo asociado en el módulo currículo por competencia, que incluso puede ser que no evalúen por criterio, no lo sé, y por tanto necesitan algún referente porcentuable a la hora de utilizar el cuaderno, ¿vale? Pero el que exista esta pestaña no significa que se pueda usar en las enseñanzas que evalúan por criterio o indicadores en el caso primario e infantil. Por último, la última pestaña, la actitud, que es bastante usable, en este caso sí, y es, nosotros podemos definir que nuestro cuaderno tenga o no tenga un registro de actitud, ¿vale? Simplemente pinchando en sí o no. Si decidimos que sí lo tenga, además podremos definir que este registro de actitud y de comentario se muestre a la familia o no se muestre, simplemente pinchando y señalando el check que vemos aquí, ¿vale? La actitud se mostrará en el cuaderno con una carita alegre de color verde para actitud positiva y una carita triste de color rojo para actitud negativa. El cuaderno irá contando cada vez que nosotros marcamos ese tipo de actitud. Y en el resumen del cuaderno veremos que hay un conteo de caritas alegres, de caritas tristes, de las veces que hemos registrado actitud positiva, actitud negativa. Bien, hay que recordar que esta configuración de la actitud se hace para cada evaluación, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy habitual distintos usuarios del cuaderno la duda de que, bueno, a partir de enero empieza la segunda evaluación o comienza otro trimestre, no comienza la segunda evaluación, perdón, comienza otro trimestre. Me comentan que, bueno, que ha desaparecido para la familia los registros de actitud y de comentario. Bueno, hay que recordar que yo estoy configurándolo para la primera, pero vemos que aquí está configurado para mostrar y me voy a la segunda. Pues tengo que configurarlo también. Se me ha ido para acá. Tengo que configurarlo. Y en este caso no está marcado. Lo tendría que marcar. Bueno, yo recomiendo al principio de curso configurar las 3 evaluaciones igual. Y hacerlo en el principio de curso. ¿Para qué? Para que después, bueno, un despiste no nos haga pensar que, bueno, ese registro de actitud de comentario esté llegando cuando realmente no está llegando porque no lo tenemos marcado. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que es un resumen de todo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.